En este segmento ya pueden vernos a través de Facebook Live y de nuestros recursos por YouTube, también después por Instagram. Y está para que estemos tranqui de corrido un buen rato. Julia Estrada, la doctora Julia Estrada. Hay que resaltar eso porque en este país el título de doctor o doctora es muy fácilmente choreable en lo mediático. Si no, mirá al presidente. Tiene un doctorado de una truchada de Venegas Lynch. Julia no, Julia es doctora en desarrollo económico y es magíster en economía. Diputada, ya sabemos, y directora del CEPA. Gracias por venir porque sé que estás natural, comprensible y públicamente hasta las manos y te hiciste lugar. Gracias, de veras. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Eduardo? Bien. ¿Vos pensás que el modelo económico de Milei está llegando al límite? ¿Ya lo cruzó? ¿O en cualquier caso el apoyo del fondo le va a permitir llegar a las elecciones? Pueden seguir contorsionándose un tiempo más para seguir ganando tiempo, valga la redundancia, y eso no significa que automáticamente vaya a volar todo por los aires. Lo vengo diciendo hace tiempo, vos creo que ya me escuchaste decirlo. La insostenibilidad intrínseca que tiene el modelo económico, que la venimos advirtiendo desde el día cero, mientras muchos economistas, incluso de nuestro espacio político o satélites a nuestro espacio político, decían que el ordenamiento de la macro de Milei, cueste lo que cueste, terminaba siendo la garantía de que el modelo iba a funcionar y que nosotros no la veíamos. Nosotros tomábamos una postura diferente y decíamos desde el inicio, sí, la limpieza de los pasivos del Banco Central puede ser una variable relevante, claro que había que hacerlo, claro que había un problema de atraso cambiario en el 23, luego de una sequía fenomenal que se llevó puesto 20.000 millones de dólares, está claro. Ahora, el cueste lo que cueste, el ordenamiento, que no era tal, y además, cueste lo que cueste, no era sostenible. Bueno, finalmente se comprobó eso. Lo que pasó esta última semana, para responderte a tu pregunta, muestra que, aún no teniendo garantizadas las principales variables para que en el tiempo el modelo funcione, léase dólares en términos más en criollo, y también un endeudamiento en pesos sostenible en el tiempo, porque tiene un endeudamiento en pesos elevado. Así todo hicieron cosas muy heterodoxas, muy del peronismo en el poder, de esas que a ellos no les gustan, porque hiperideologizaron su propia política económica y ese fue un error desde el inicio, pero hicieron cosas que les permiten ganar tiempo. Por ejemplo, la política de encajes, que vos me dirás, bueno, ¿qué es eso? Básicamente cercaron a los bancos, les pusieron más del 50% de encajes para que no puedan emitir pesos o generar una demanda de dólares a través de los pesos de la administración de la liquidez de los bancos. Lo hicieron además el lunes, preventivamente, una cosa que nunca había pasado. En general la política de encaje la suben después de la licitación. Ahora lo subieron el día anterior. Lo hablaba con Marina del Poyeto, que no tiene nada de kirchnerista y está absolutamente sorprendida con esto que habían hecho. Convalidaron tasas del 75,6% efectivo en letras a 30 días. Eso el día siguiente, el martes. O sea, política de suba de tasas elevada. Compraron letras desde el Banco Central. Esto quizás me dirás, bueno, Julia, pero ¿qué tiene de distinto? Nunca habían hecho algo así. Nunca el Banco Central había comprado títulos. Es decir, en su cabeza eso estaba mal. Y sin embargo lo hicieron. Estamos hablando del Banco Central más intervencionista de la historia argentina a esta altura. E intervinieron en niveles récord en dólar futuro, vendiendo dólar futuro, que para los que están escuchando, no es vender en spot, que aparentemente también lo hicieron. ¿Vender? Vender en spot significa vender en el mercado, en el MULC, vender dólares. Sí. Aparentemente salió ayer una información, no está chequeado porque no tenemos la información oficial, que además vendieron dólares del Banco Central, es decir, sin haber tocado el techo, están evidentemente vendiendo, cosa que es absolutamente fuera de lo planeado, y vendieron dólar futuro
hay 7.000 millones de dólares de interés abierto dólar futuro, de los cuales se estima que el Banco Central tiene 6.000 millones de dólares vendidos. Es decir, se compromete con un precio a fin de septiembre que tiene que bancar. Y si no banca ese precio, o sea, que tiene que cumplirse. Si ese precio no se cumple, el Banco Central pierde plata. Es decir, nosotros. Sí, el Banco Central argentino, están comprometiendo recursos en pos de el dólar planchado, que es lo único que les importa de acá al 7 de septiembre y de acá a fin de octubre. Todo esto fue esta semana, ¿no? Todo esto fue esta semana. Y pueden repetirlo la semana que viene. Y pueden repetirlo la siguiente. En algún momento se va a desgastar, se les moja la pólvora, pero es lo que vienen haciendo hasta ahora. Por eso yo soy bastante cuidadosa al repetirme en los fatalismos de algunos compañeros, porque no creo en eso. ¿No crees en eso porque no confías en el resultado de la lucha de las minorías intensas? ¿No crees en eso porque te parece que en la oposición sigue habiendo ausencia de liderazgo? ¿No crees en eso por qué? Ese es un debate paralelo que ahora lo voy a abordar. Pero en principio creo que, en términos macro, vienen encontrando herramientas para ganar tiempo. Insisto con lo que dije al inicio. Y en segundo lugar, en términos de postura política, me parece un error esperar a que les vaya mal para ver si la gente nos elige. Es bastante obvio que no te van a elegir por descarte, te van a elegir porque te quieren. Y además tampoco quiero que me elijan por descarte. Pero bueno, eso ya es un problema, si querés, para el psicólogo. No quiero que, bueno, está bien, a ver quién puede agarrar esto, ¿no? Como a veces los compañeros que te dicen juicio político. ¿Y qué? ¿Y asume Villarruel? ¿Cuál es el plan? ¿Hacerle la propia renovación al gobierno y que el gobierno entonces tenga un recambio y tal vez con otra alianza con otros sectores de poder dure un rato más? ¿O la idea es que nos voten? Pues mi idea es que nos voten. Y no lo digo en contra del juicio político. Pedimos juicio político y pretendemos que ocurra porque además cada vez hay más causales. Cada vez hay más y Bloque Unión por la Patria avanza en ese sentido desde que fue la estafa Libra. Pero no creo en eso como estrategia primordial. Llegan a las elecciones porque los bancó el fondo, porque siguen encontrando herramientas. Quiero decir, llegan a las elecciones en términos de con probabilidades de triunfo o de eventual derrota, pero en cualquiera de esas eventualidades, ¿acaso pueden zafar de la devaluación y de un ajuste estructural dentro de ellos mismos? Yo creo que no zafan de una suba del dólar postelectoral. Difícil ponerle fecha, de nuevo, pero está claro que tienen un problema de cierre de la cuenta corriente. A ver, ayer salieron los datos del balance cambiario. Dio positiva la cuenta corriente en julio, la cuenta corriente Expo menos Impo, pero también ingresos menos egresos de otros servicios. Pero le dio positiva porque tanto en junio como en julio tuvieron esa rebaja transitoria con una especie de promo que se acaba en 30 días de baja de retenciones, en donde hubo muchas DJB, declaración jurada de venta al exterior, que se anticiparon para agarrar la baja de retenciones, que después el gobierno extendió, pero primero se creía que se terminaba la promo. Entonces te dio muy alto el cobro de exportación en junio y en julio. Eso les permitió en esos 2 meses, ya van 2 meses consecutivos, superávit de cuenta corriente. Pero vienen de déficit todos los meses. ¿Qué puede pasar en septiembre? Bueno, perdón, en agosto, que es el dato que viene, seguramente se dé vuelta otra vez. Ese dato estructural, que es un dato inamovible hasta el momento, bueno, no va a cambiar si el dólar está en este nivel, si se termina la oleada de ventas de exportaciones elevada y si siguen con una compra, hoy veía la tapa del diario Clarín, una compra por formación de activos externos muy elevada de personas humanas, 5.000 millones de dólares, solamente en julio, de los cuales 3.000 son en billete. 3.000 millones de dólares de compra de billete, el dato más elevado desde octubre del 2019. ¿Bien? Y el dato de FAE, de formación de activos externos, es el más elevado desde agosto del 19.
estamos comparando igual un poco peras con manzanas porque hubo momentos de mayor cepo en donde no se podía comprar. Digo, frente de todos no es comparable porque ahora no hay cepo para las personas humanas, pero es un dato comparable con el de Macri, elevado al nivel del peor momento de Macri. ¿Se entiende? ¿Y vos qué intuís o de qué estás segura en torno a qué les puede pasar respecto de lo siguiente? Una cosa es que implote el programa económico. De hecho, hablas de compañeros y sectores del espacio peronista, progre, que dicen, sentémonos, crucémonos de brazos, se cae solo. Aún en el caso de implotar, variable 2, ¿qué lo reemplazaría? Esa es la pregunta, porque yo lo que veo con mucha preocupación, sobre todo con el escándalo de las coimas de Karina, sí, que creo que los está pegando absolutamente, pero creo que también alimenta en un segundo nivel una bronca contra la política, una bronca contra, nuevamente, el concepto de casta, pero era bien aplicado, porque entra Milei en el concepto de casta, pero aparece el vínculo empresarial, ahora están allanando o intentando abrir a los Covablicker. Bueno, hay algo endémico en la política, en el mundo empresarial, en el mundo judicial, que lo venimos señalando hace tiempo. Digo, hay algo que está podrido. Y esa podredumbre, o la señalás y la marcás como algo para transformar del Poder Judicial, desde adentro de la política, de los vínculos que hay entre la política y el mundo empresarial, o sos parte. Y es el momento de hacerlo. Y yo lo vengo diciendo adentro y afuera. Porque creo que hay un reseteo que la sociedad le pidió a Milei, por eso lo votaron, porque querían un reseteo. Y ahora lo que veo es un asqueo y un hartazgo que tiene que ver con Milei, pero que sigue teniendo que ver con todo. Es decir, creo que nuestra fuerza política no está exenta. Tiene que poder estarlo y tiene que demostrar que está exenta. Y creo que ese es el camino que hay que recorrer. Por eso creo que también la renovación política ayuda a eso. Ayuda, y es indiscutiblemente necesaria para eso. Pero me parece que no solo es un programa, del cual igual creo que hay que decir algunas cosas, sino que también es qué postura vamos a tener sobre esto endémico y podrido que acaba de salir, porque lo que acaba de salir es cómo funciona el sistema también. ¿Qué información o impresión tenés acerca de por qué esto estalló? Me tomo de el uso de la palabra endémico que vos misma hacés a propósito de la podredumbre intrínseca. ¿Te parece importante saber de dónde salió esto? Quiero decir, venganza de Macri, vuelto de Macri, guerra corporativa de los laboratorios, Caputo contra Karina, Karina contra Caputo. ¿Te interesa eso en cuanto a que pudiera ser demostrativo de el grado de podredumbre o lo que importa es que saltó y chau? No, a mí me parece mucho más importante quién lo banca frente a esto. ¿Quién lo banca? ¿Milei? Sí. ¿Quién le sostiene la mano frente a esto? Primero te respondo lo que preguntaste. No sé de dónde salió. Sí me parece que hay un pase de factura interno. Que hay gente que se quedó afuera del negocio y que evidentemente además vio la posibilidad frente a la poca prolijidad que tiene el gobierno de Milei de plantearlo y de pasarle la factura. Ahora, más importante me parece que el lunes lo recibe Eurnequian en Corporación América. Uh-huh. Más importante me parece que el martes lo recibe el Círculo Rojo. Y me consta que fueron reuniones que estaban previamente charladas, pero que se sostuvieron por decisión para bancar a Milei. Y cuando uno lo escucha a Milei el lunes hablando en Corporación América, recontra agradecido con Eduardo Eurnequian, tirándole flores a ese Daniel que mencionaba cada 5 minutos que había sido su jefe, tirándole flores a todos los funcionarios del grupo, a Francos, a Guillermo Francos en particular,
Lo que yo veo es que el poder económico no le soltó la mano a Milei. Y ese es el dato, finalmente. Hoy editorializábamos algo a propósito del tema, que simplemente rescato a efectos de compartir cuál pueda ser tu opinión. Más allá de que sea cierto de que el poder económico no le suelta la mano a Milei, Milei no es Macri. En esa mesa no juega Milei. Macri era la justicia controlada, todo el aparato mediático, todo el dispositivo del poder verdadero. Entonces, ¿hasta cuándo un personaje como este va a ser sostenido por la mano del poder económico? Bueno, retomando a Cristina, que en uno de sus últimos tweets dijo que era el forro del poder, hasta que encuentren uno mejor. Hasta que encuentren uno mejor. Convengamos que no era el candidato original. El plan A era Patricia Bullrich, era seguir bancando a Macri, o seguir bancando el sistema del macrismo, con sus terminales judiciales, con sus terminales en el mundo empresarial. No era el plan A, Milei. Milei vino de rebote. Era una pelota que vino de rebote y patearon al arco, obviamente. Y les vino bárbaro. Pero no era el plan original. Y creo que esa es la pregunta. Digo, si vos me preguntás qué están discutiendo en un almuerzo, eso. ¿Cómo sigue? Porque lo que sí lograron con Milei, o por lo menos llegaron muy lejos, es a transformar algunas de las relaciones de poder que la dictadura, los 90 y el propio macrismo no había logrado transformar. Con eso digo, bueno, lograron disciplinar al mundo sindical, algunos empresarios, incluso mantener callada una parte importante de la política durante mucho tiempo, cosa que no había pasado durante el macrismo. Con lo cual los logros que tuvieron desde el punto de vista del proyecto político histórico de la derecha del 76 para acá son significativos. Creo que hay una búsqueda de preservar eso. Tienen que encontrar a alguien que continúe sin hacer este zafarrancho, sin hacer estos mamarrachos, con más prolijidad frente a la opinión pública. Pero tu síntesis es, lo confiesen o no, están empezando a hablar en la mesa del verdadero poder de qué en lugar de esto. Desde ya. Pero yo ¿Qué creo en que lugar de este, perdón? Eso desde el minuto cero. Eso desde el minuto cero. Está Julia Estrada. Segundo y último bloque con Julia Estrada. ¿Cuál crees que es el cálculo de ellos, del poder, en torno de las probabilidades de un asentamiento de programa económico? Quitemos ahora aquello de la estructura política con la cual se imaginan. Primero, ¿no tienen contradicciones? ¿Hay solidez en el bloque del poder económico? Segundo, finalmente, aun cuando tuvieran esas contradicciones, ¿efectivamente apuestan a una peruanización de la economía argentina? ¿De la sociedad argentina? Si no se peruaniza la economía argentina, la sociedad y por ende la economía, el modelo no cierra. Es decir, sí, solo sí, se elimina la clase media en términos de fragmento, segmento social que tiene niveles de poder adquisitivo superior a los pobres. Sí, solo sí, se elimina la industria en términos de el segmento de los empresarios, del mundo empresarial que demanda dólares, que te hacen que no te cierre en términos de dólares el modelo. Es la única forma de que cierre. Es decir, o sea, sin fragmentación social no cierra. No, por eso apuestan a eso, como nunca lo hicieron, porque con Macri no apostaron a eso abiertamente. De hecho, la autocrítica interna, cuando los escuchás en sus propios foros, que son para ellos mismos, que se creen que no los escuchamos, ¿no? Que se hablan a ellos mismos, dicen, tendríamos que haber roto el peronismo desde el principio, porque el peronismo es el factor para ello de desestabilización, no solo desde lo cultural, desde lo simbólico, sino desde lo económico. Porque los dólares tienen que ser para ellos, no pueden ser para que la gente consuma más. No pueden ser para que las industrias pretendan ser un país
o para que la Argentina pretenda ser un país industrial, lo cual es demandante de dólares. Y nosotros tenemos el desafío de sostener ese nivel de consumo, o de aumentarlo incluso, y de sostener esa búsqueda de industrialización sin que se nos estalle con restricción externa cada 5 minutos. ¿Cómo hacemos para no caer en las propias crisis de restricción externa en las que el propio peronismo entra desde 1945? No estoy diciendo nada nuevo, pero que ya para 1970, como decía Eduardo Basualdo, empezaba a resolverse. Lo cierto es que ellos tienen el desafío de destruir esa demanda de dólares y por ende esa demanda de derechos, y nosotros tenemos el desafío de abastecerla sin entrar en crisis. Para mí esa sigue siendo la pregunta fundamental de la economía argentina. ¿Y cuáles son las decisiones que nosotros tomamos para disciplinar a los sectores de poder para que no nos generen crisis cada vez que ven que la redistribución del ingreso es una variable relevante? ¿Y cómo hacen ellos para disciplinarnos a nosotros? ¿Vos coincidís en que esta es una burguesía de características particulares o particularmente rapiñera, en tanto erigida como clase dominante pero no dirigente? Esta cosa de la que tantas veces escuchamos hablar a propósito de la burguesía paulista no es lo mismo que esta, la burguesía chilena no es lo mismo que esta. ¿Coincidís con eso? ¿O más o menos? No quisiera que en nuestra nueva etapa, en donde estamos tratando de pensar las cosas con más precisión, caigamos en consignas. Pero sí está claro que no apuestan a la Argentina. Es decir, no sé hasta qué punto hay 100% rentismo, que sería la expresión en términos económicos, es decir, hasta qué punto son rentistas y se acomodan en algún tipo de ganancia inercial y no invierten en términos productivos, porque creo que la inversión productiva, sobre todo con transformación tecnológica, en algunos grupos económicos empezó a ser un dato. Pero sí me parece que cuando tienen que elegir hacerlo en Argentina, o incluso ahora en Paraguay, en Brasil, digo, no solo en otros países, sino en países vecinos, en otros países como Estados Unidos, no eligen a la Argentina. Y posiblemente haya un tema de huevo o la gallina en donde, bueno, pero la macro no es lo suficientemente estable como para que haya incentivos para reinvertir en la Argentina, porque no sé si voy a poder tener acceso a los dólares, no sé si voy a poder tener estabilidad. Perfecto, lo tomo para una parte del mundo empresarial que efectivamente lo plantea como una preocupación, pero también es cierto que hay que indagar cuáles son los orígenes de esa inestabilidad macroeconómica. Por eso digo es el huevo y la gallina, porque si los orígenes de esa inestabilidad macroeconómica es el 76, en donde entramos en un fenómeno de superendeudamiento privado, no público, privado, hay que recordar eso, y que ese superendeudamiento privado terminó trasladándose por Cavallo y Melconian, que estaban en el Central, en el 82, al Estado. Y de esa red viciosa no pudimos salir, porque en los 90 no pudimos salir, al contrario, nos metimos más adentro. Y Néstor y Cristina usaron una parte importante de los dólares para poder salir de eso. Y después volvimos a entrar con Macri y ahora tenemos 20.000 millones. Si no entendemos y que tenés a los grupos económicos apoyando ese endeudamiento, porque lo curioso hubiera sido que no lo hicieran. No, bueno, no queremos porque compiten esos dólares con los nuestros. Es decir, los dólares de los acreedores compiten con los dólares para la industrialización, para la apuesta por la Argentina. Hubiera sido lo lógico, ¿no? ¿Por qué? ¿Acreedores o yo? No, estuvieron del otro lado, en una alianza con los acreedores financieros internacionales. Bueno, entonces ahí es donde uno dice, bueno, pará, esta macro rota a vos te impide tomar decisiones razonables como para volver a poner la plata en Argentina, pero ¿por qué se rompió? Discutamos en serio por qué se rompió. Y claro que para arreglarla vamos a necesitar un poco de apuesta por lo nacional, incluso sin saber si el dólar va a lograr sostenerse, incluso teniendo control de cambios durante un tiempo. Pero no nos lavemos las manos sobre por qué se rompió, y estoy pasando de largo muy bruscamente lo que significó el terrorismo de Estado, sobre el cual deliberadamente no me metí. Estoy diciendo, por lo menos en el debate de ideas económico, ¿por qué se rompió la macro? Porque del endeudamiento nadie se hace cargo entonces. Gracias, Julia. Por favor. Un placer enorme. Primero la decisión de tener tiempo para charlar. Sí. Y escucharse.
Mil gracias, Julia. Muchas gracias, Eduardo. Pasó Julia Estrada. Roxana Russo. Luis Pablo Giniger. Paola Di Pietro.